El agua no debe ser privatizada. El agua no puede ser privatizada. Con estas palabras, Daniel Ortega retornaba al poder el 10 de enero del año 2007. Esas mismas palabras eran las que usaba el dictador cuando las administraciones de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños pretendían privatizar el servicio de agua. 13 años después de haber tomado la banda presidencial, Ortega aprobó una reforma a la Ley General de Aguas Nacionales con el fin de que la Autoridad Nacional del Agua, ANA, tenga las facultades del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAH, para contar con una única entidad reguladora de los recursos hídricos en el país. Esta ley le da autoridad al ANA para que otorgue concesiones a empresas privadas interesadas en vender, administrar y sanear el vital líquido, a como lo dice el artículo 12 de esta legislación. Que es absolutamente falso, de toda falsedad, de que a través de esta reforma se esté pretendiendo la privatización del servicio de agua. Y los que han estado queriendo levantar esa bandera son los que cuando fueron gobierno siempre quisieron la privatización del agua potable. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta reforma? Eficiencia. Es una realidad. Tenemos un ANA, tenemos un INAH. Vamos a concentrar esfuerzos para que de manera ordenada, para que de manera coordinada, no solamente continuemos avanzando en garantizar el acceso al servicio, sino también en desarrollar una serie de normativas que vengan a garantizar y a preservar el recurso hídrico a nivel nacional. Así justificaba el diputado sandinista la aprobación a la reforma de la Ley General de Aguas. No obstante, la expresidenta de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Ruth Selma Herrera, manifestó a Café con Voz que lo que pretende el régimen es privatizar el acceso al vital líquido y cobrar más impuestos. Te miente quien te dice que privatizar es modernizar. Modernizar es revertir esa privatización, darle al Estado, darle al sector público, darle a los ciudadanos, a los sectores progresistas de un país el rol que les corresponde. Se revirtió la privatización del agua en París, en Turín, en Italia, en Berlín, en 30 ciudades de España, en un montón de ciudades del mundo que se están quedando sin agua y que se dieron cuenta que después de 20 años de tener el agua en manos privadas, no hubo ningún avance en la fuente, no hubo mucho avance en la cobertura y por otro lado la calidad del agua se mantuvo en los márgenes en los que estuvo o desmejoró. Pero además le quitan competencias operativas a ENACAL en la medida en que ENACAL tenía la responsabilidad de operar los sistemas de agua y ahora aparece la autoridad del agua con competencias operativas que no le corresponden, porque vos no podés ser juez y parte, representar a los CAP, representar a los usuarios, aprobar los pliegos tarifarios, representar a las empresas a las cuales le vas a dar concesiones, hacerle los estudios de viabilidad, de factibilidad a esos potenciales clientes para la privatización, además hacerle los trámites a esos potenciales agentes privatizadores y además erigirte en árbitro de los usuarios. O sea, son demasiados sombreros, demasiado poder, demasiada concentración de funciones, demasiado riesgo de discrecionalidad y de corrupción, porque realmente en qué momento van a atender al usuario y en qué momento van a atender a la empresa que está interesada en maximizar sus ganancias. Para Amaro Ruiz, ambientalista de la Fundación del Río, el régimen sandinista también pretende despojar de autoridad a los dueños de pozos de agua en el Caribe nicaragüense y tomar decisiones lineales para el uso y privatización del agua en el país. Mediante esta ley, quien va a definir el canon de agua va a ser el presidente de la República, que va a ser el encargado de definir cuáles van a ser los costos de operación, de aprovechamiento que tienen que ver con estos recursos hídricos. Pero también no hay que dejar de estar alerta por las pretensiones del régimen, es decir, el régimen no tira puntadas sin hilo.
Ellos están pensando en la mayor recaudación. Y ahí se llevan en el saco no solo a las grandes industrias, sino a los comités de agua potable y saneamiento que podrían establecerse, incluso a pesar de que tienen una ley específica, con estas modificaciones y con esta fusión, podrían establecerse nuevos requisitos, nuevos costos al aprovechamiento y la gestión de esos recursos hídricos por parte de esas comunidades. Y efectivamente, como lo señala Brooklyn, esto puede conducir también a limitar la participación de las comunidades indígenas en la definición del aprovechamiento de los recursos hídricos. Aquí, obviamente, y en la práctica, lo que estamos viendo es que al Estado no le interesa discutir, ni consensuar, ni pedir permiso para el aprovechamiento de recursos que están dentro de territorios indígenas. La ley establece que a los agentes privados se les quitará el 3% de su facturación para entregárselo a la Autoridad Nacional del Agua, lo que se traduciría en un alza en la tarifa de agua potable para el consumidor final. Para el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, exdiputado de la Asamblea Nacional, dentro de la ley también se estipula que el subsidio que reciben los nicaragüenses en la factura final será eliminado para algunos sectores. Lo que hay que ponerle una lápida es que servicios para comunidades grandes, por ejemplo, el abastecimiento de ciudades o de poblaciones enteras, no deben de ser privatizados. Y en este sentido, eso no está claro con la ley. Yo creo que estas son situaciones, por lo menos no lo observo hasta el momento, pues, ¿verdad? Y eso sí es una amenaza, ¿verdad? Que podría afectar la situación nicaragüense. Por otro lado, si bien es cierto que se disminuye el subsidio y se deja solamente para las áreas rurales, hay en las áreas urbanas, sobre todo en los barrios con personas de menores recursos, ¿verdad? Necesidad de que este servicio básico siga siendo subsidiado. Yo creo que eso es esencial y lamentablemente pareciera que lo dejaron de lado, ¿verdad? El hecho de que Nacal esté con una crisis financiera que no la logra solventar, a pesar de inversiones y de cooperación internacional que ha recibido, yo creo que eso también requiere para hacer un análisis cómo gerencialmente, de manera técnica y administrativa, se está administrando la principal empresa de aguas del país, de suministro, que es Enacal, ¿verdad? Porque también, en paralelo al aspecto de ley, son revisiones y mejoras que deben de hacerse a la brevedad. Y no es quitándole el subsidio a poblaciones que tienen una situación disminuida por su pobreza, ¿verdad? Que se va a lograr la mejoría, la salud financiera de este importante ente del Estado a costa de la gente. Pues eso no puede ser así. Ante la aprobación de esta nueva ley, el Consejo Superior de la empresa privada COSEP demandó la revisión de la misma, pues aseguran que lo que pretende el régimen sandinista es recolectar más impuestos, sangrando la débil economía de las familias nicaragüenses. Pone en evidencia nuevamente la burocracia recaudatoria del gobierno, porque lo que estamos viendo al inicio de los análisis que estamos haciendo es que se vuelve otra ley recaudatoria. O sea, ya vimos cómo el tema de las otras leyes anteriores ha sido el mismo problema. Son leyes para sacarle más dinero a los nicaragüenses y verdaderamente no agiliza, creemos nosotros, la tramitología para esta situación. De acuerdo con Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, el actuar del sandinismo al aprobar una ley que deja entrever la privatización y encarecimiento del agua potable es contraproducente con la demanda del FSLN en años anteriores de no privatizar el vital líquido. Una cosa es el discurso que ha tenido el régimen de Ortega Murillo durante sus 3 periodos de gobierno y otra cosa ha sido realmente las acciones y los hechos que en muchos de los casos se contradice entre lo que dice y lo que hace. Y yo creo que esa tendencia la estamos viendo, es decir, hay algunas cosas que eran básicas y que habían compromisos, sobre todo compromisos con las comunidades y los territorios más vulnerables del país, con el sector más empobrecido, que fueron dejados a un lado cuando en 2007 inician con la alianza con el sector privado. La entrada en vigencia de esta ley será efectiva una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua. Para Café con Voz,
Moisés Mercado.